Por favor, acompáñenme en sus Biblias, amigos, ahí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Bien, dice desde el versículo 1. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, pero bueno, antes, para tomar contexto, ya saben que antes siempre, de cada estudio, siempre tratamos de tomar un poquito de contexto para poder entender la razón por la cual Yeshua le respondió a los discípulos acerca de lo que veían en el templo, ¿no? Dice, vamos a los capítulos, a los versículos finales Del capítulo del 23. capítulo 23. Dice desde el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quiénes son estos? De acuerdo al estudio de la mañana, ¿quiénes vendrían siendo estos profetas y a quienes que incluso los que fueron enviados a Jerusalén? ¿Cómo se les denominaría de acuerdo al estudio de la mañana? Pues los atalayas. Los atalayas, exactamente. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, debajo de las alas, y no quisisteis? Las palabras de Yeshua son las mismas palabras de Dios, las mismas palabras del Padre, que durante muchos años, y como vimos en las profecías que analizamos en la mañana, antes había intentado, durante muchos años había intentado el Señor cubrir a su pueblo, tal cual como lo está describiendo Yeshua, como si fuera una gallina cubriendo a sus pollitos, a través de la exhortación que los profetas siempre llevaron a cabo en su pueblo. Sin embargo, no escucharon, y como vemos en algunas ocasiones, literalmente dijeron, no queremos escuchar, y a Jeremías le dijeron, no te escucharemos. Dice el verso 38, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Siempre el término casa, cuando se refiere a la casa, hablando de Jerusalén, tiene que ver con el templo de Jerusalén. Hay una armonía aquí, hay una armonía en el versículo 38 del capítulo 23 con los versículos 1 y 2 del Evangelio de Mateo que vamos a analizar en un momento. La palabra, y ahorita vamos a ver, analizando la palabra desierta que utilizó Yeshua después de haber lamentado por Jerusalén, no haber recibido al Señor. La palabra que se describe como desierta en el griego es la palabra eremos, que significa, que puede ser traducido aplicado en personas y también puede ser aplicado en lugares. Y en este caso, hablando en el sentido literal respecto al templo de Jerusalén, la expresión de Yeshua fue en referencia a la casa del templo, es decir, el templo de Jerusalén quedaría desierto. Este aspecto de desierto tiene una implicación de esterilidad de acuerdo al concepto. Esto es, sin fruto. ¿Hasta qué tiempo? Hasta la segunda venida de Yeshua, es decir, en los tiempos del fin. ¿Okay? Es un juicio, es una sentencia que Dios está declarando a través de su Hijo con relación al pueblo y con relación a esto que era tan importante, tan fundamental, el templo de Jerusalén. Y por otro lado, también la palabra desierta también puede aplicar, por supuesto, en relación a personas. Y es en el sentido de desolamiento, como una alegoría profética que se relaciona a Jerusalén y a Sara.
¿Se acuerdan cómo es que Pablo habló de Jerusalén en relación a Sara, la esposa de Abraham? En el sentido de que por un tiempo sería estéril, pero llegado el momento se cumpliría la profecía de forma alegórica. Así como en Sara, así se cumpliría en Jerusalén en sus correspondientes tiempos. Por un tiempo Jerusalén quedaría desolada, desierta, sin frutos, estéril, pero llegaría el momento en que daría frutos. ¿En qué momento va a dar frutos? De acuerdo a la declaración de Yeshua, por cuanto no quiso Jerusalén, hablando del pueblo, recibirle al rey hasta que regrese, hasta su segunda venida. ¿Te das cuenta de la profundidad y lo tremendo que implica las palabras de Yeshua al decir esto? Sin fruto, desierto. Hablando no solamente de la casa, que sería destruida en el año 70 después de Yeshua, sino de todos aquellos que estaban llevando, todo el pueblo judío. Tremendo juicio. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya te diste cuenta hasta qué momento? Hasta ese momento. Hasta el momento en que venga Yeshua, regresa Yeshua, hasta ese momento, ese aspecto de desierto, de esterilidad, deja de ser. Deja de ser. Y entonces sí, ahora ven, bajo este contexto, ¿dónde estaba Yeshua? Imagínate. Entonces, dice versículo 1, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Está hablando de construcción. En un sentido literal, está hablando de construcción. Templo, algo muy hermoso. Hoy en día, por ejemplo, las sinagogas judías son hermosas, son súper lujosísimas y bueno, pues haz de cuenta que escuchas al Señor en ese momento y dice, de todo eso, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Terrible. Terrible. El hecho de que Yeshua haya profetizado que el templo de Jerusalén sería destruido tiene implicaciones muy profundas para la fe de cualquier creyente en el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener implicaciones? Porque dicho acontecimiento en realidad tiene muy poco que ver con el aspecto material, en realidad. Y tiene todo que ver con el aspecto espiritual de las personas, de todo aquel que cree en él. Por cuanto que todas las cosas que en el templo se practicaban, fíjense bien, todas las cosas, todos los rituales que se practicaban, que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén, daban justificación a la presencia divina. Cuando dice Yeshua, esta casa quedará desierta, la presencia divina ya no iba a estar ahí. ¿Sí? Al decretar que quedaría desierta, las palabras del Mesías representarían un cambio. Esto representaría a partir de entonces un cambio en la forma de vivir la fe, de que como creyente en Yeshua debe ser constituido como un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según en relación a Yeshua. Es decir, tú, a partir de entonces, tu sacerdote es Yeshua. Tú ya no puedes, a partir de este juicio, ya no podrías tú considerar el orden como juez, a nadie como sacerdote, porque ya la casa se quedó desierta. Desierta. Esto, imagínate las implicaciones. Es decir, el orden levítico, el orden sacerdotal que estaba sirviendo al templo ya no iba a fungir. Junto con eso, todos los mandamientos, absolutamente todos los mandamientos que implicaban el cumplimiento de estos en el templo y para el templo quedarían suspendidos.
Suspendidos. a partir, No invalidados. no invalidados, suspendidos por todo este tiempo. Por esa razón, tú puedes entender por qué Yeshua nunca le dijo a los discípulos acerca de los rituales que se practicaban en el templo. Todos los aspectos de mandamiento que eran exclusivos. Porque, por ejemplo, tú ves en la Torá que hay prohibición incluso para que, había prohibición para que determinados mandamientos se cumplieran fuera del templo. No podía llevarse a cabo, por ejemplo, los sacrificios en otro lugar. O sea, prohibidísimo. Y uno de esos propósitos era evitar la veneración a otras deidades, por alguna contaminación, por ahí, ¿no? Otra, por ejemplo, el tema del diezmo. Hay prohibición exclusiva, específica, para que el diezmo fuera entregado fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental era el sostenimiento de los levitas, quienes no podían tener heredad. Su heredad sería el Señor, de acuerdo a la ley. ¿Qué significa esto? No podrían adquirir propiedades en ningún otro lado, en ningún lado. No podrían ser dueños de casas, de ganados, dedicarse al negocio, nada. Ellos estarían exclusivamente sirviendo en el templo y por esa razón el mandamiento primordial del diezmo tiene que ver con el cumplimiento en el templo. No podía entregarse en otro lado. Estaba prohibidísimo literalmente por la Torah para entregarse en otro lado y a otras personas. Bueno, ahorita me entró la duda del diezmo, ¿no? Si eso se hacía para el templo y los sacerdotes, entonces a partir de que ya no hay templo, esa práctica ya no se debería de haber hecho. No, quedó suspendida. También quedó suspendida. Claro, imagínate que ahorita te pones a hacer sacrificios. No. ¿Y por qué el diezmo sí? O sea, ¿cuál sería tu lógica? No hay lógica. No tiene sentido. Práctica igual. Claro. ¿Por qué? Porque el mandamiento como tal, fíjate, el pueblo judío lo entendió a tal grado, tan clarito, tan perfecto. Pues al pueblo judío se le quitó el templo. Pero ellos lo entendieron y ellos tienen un respeto en ese sentido, tal cual que ellos mismos crearon una ley. Y ellos son muy claros. Ellos tuvieron que haber creado una ley en donde ellos mismos establecen que los observantes deben de apartar un 10% de sus ganancias para poder apoyar a todo el tema de la sinagoga, los rabinos, etcétera, etcétera. Pero no es la Torah. Ellos mismos te lo aclaran. Esto no es mandamiento de la Torah. ¿Ya me explico? Entonces, ¿por qué tuvieron que haber creado un mandamiento y por qué no se basaron en la Torah si ya está? Pues porque No hay templo. Porque es una ofensa a Dios. ¿Por qué es una ofensa? Porque estarías insistiendo en algo en lo que Dios dijo, esto que va a cesar, esto va a cambiar. La carta a los hebreos es muy clara en ese sentido. Dice la carta a los hebreos, hablando del orden de Yeshua, del orden de Melquisedec, en relación a ese tema, que la ley tendría que cambiar. Por supuesto, tan es así que no solamente Yeshua, sino los discípulos, Pablo, el apóstol Pablo, habla de este tema, pero con relación a la gratitud. Es decir, es tu gratitud lo que va a permitir que en un momento dado puedas apoyar a determinado ministerio, determinada obra, etc. Pero por la gratitud de tu corazón, pero no porque tengas en mente que estás cumpliendo el mandamiento del diezmo, porque no tiene que ver, no es eso. El mandamiento del diezmo es exclusivo, fue exclusivo para el sostenimiento de estos hombres que estaban sirviéndole al Eterno día y noche en cuerpo y alma y no tenían posibilidades de dedicarse a otra cosa. Pablo se dedicaba a trabajar. Él mismo lo dice, que con sus manos enseñó a no depender de nadie, sino que incluso él mismo ayudaba a los que necesitaban. Él mismo proveía incluso, imagínate, y enseñaba la palabra. ¿Qué ejemplo? Es así como debemos ser hoy en día. Estamos llamados a seguir el ejemplo de estos hombres,
porque es justa la enseñanza de Yeshua. Entonces, esta destrucción anunciada desde este momento implicaría tremendamente cosas para el pueblo judío, primeramente, pero también para todos aquellos creyentes en Yeshua, a quienes tendríamos que entender el concepto de la ley en ese sentido. Y todo el sistema sacrificial. Hoy en día, ¿cómo está vigente? Si Yeshua dijo, yo no vine a rogar, sino a cumplir. Pues es el trabajo de un discípulo. Entender de qué manera podemos nosotros o debemos nosotros cumplir con toda la Torah. Pues en cada sistema, en todo el sistema sacrificial, en cada ofrenda, en cada sacrificio, tu trabajo es discernir de qué manera tú ves ahí a Yeshua como el sacrificio perfecto, por ejemplo. Entonces, estas palabras de Yeshua fueron tremendas y por eso lo acusaron también. ¿Por qué? Porque en otro sentido, en doble sentido fueron esas palabras. Literalmente para el templo, pero en otro sentido también hablando de él mismo. Es decir, sería destruido su cuerpo. ¿Por qué? Hablando en el sentido de que esto hubiese representado el templo de Dios. Está hablando de él mismo, de su cuerpo, que sería destruido. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjate la advertencia, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. La advertencia de Yeshua tiene que ver con el cuidado que debemos de tener todos los creyentes para no ser engañados por cualquier persona, incluso aquellos que vengan, que digan que vienen o que hacen lo que hacen en el nombre de Yeshua, conforme a los atributos que pretenden ellos tener. Es decir, pueden tener atributos, tener obras, llevar a cabo determinadas circunstancias. Sin embargo, la advertencia de Yeshua es para que aprendamos a discernir en el Espíritu y no nos dejemos engañar por esas personas muy hábiles. ¿Por qué lo dijo así Yeshua? ¿Por qué nos está advirtiendo de esto? Porque hay un gran peligro. Si alguien conoce la Biblia, es Satanás, el enemigo. Entonces no te va a engañar alguien que no la conozca. No te va a engañar, no va a buscar engañarte a alguien que no tenga, incluso que físicamente no demuestre los atributos de Yeshua. Compasión, misericordia, ¿sí? Pero cuidado, dice el Señor, muchos van a venir en mi nombre. Cuando dice en mi nombre, es en sus atributos, en su enseñanza incluso, muchas veces, pero esa enseñanza va a venir mezclada, tergiversada, combinada. Porque si no conocemos esta... Entonces, si no conocemos la Biblia, si no conocemos su palabra, pues sí, claro que sí nos vamos a caer, vamos a ser engañados. Ese tipo de engaño al que se refirió Yeshua respecto de quienes van a decir que son Cristo, que son el Mesías, tiene que ver con la doctrina, la enseñanza. No hay otra, es eso nada más. Mucha gente está necesitada de escuchar la palabra de Dios y es ahí donde muchos van a caer. Porque el móvil va a ser la enseñanza, la doctrina. La doctrina que recibían para ser engañadas. Ya que Yeshua misma dijo él que los engañadores vendrán en su nombre. Entonces, el trabajo que tenemos, como dice el Maru, es precisamente aprender la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios en su contexto correcto. ¿Ok? Sí. Yo quería comentar algo aquí porque dice que porque muchos vendrán en mi nombre, ¿no? Diciendo yo soy el Cristo. El nombre del Señor significa la palabra de Dios, pero dice vendrán diciendo.
o sea, suplantando, poniendo un mandamiento que no es un mandamiento, porque el nombre significa eso, la palabra de Dios, el nombre son los atributos de Dios, su palabra, su enseñanza y todo. Pero si vienen en su nombre, pues están suplantando. No solamente el nombre, sino, o sea, lo que implica el nombre son los atributos, la enseñanza, la palabra de Dios, la suplantan. Uh-huh. Y si se dan cuenta, habla del Señor del fin del siglo. Dicen los apóstoles, ¿cuándo serán estas cosas y las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo, obviamente que tenemos la idea de que es el fin del tiempo, ¿no? El tiempo, los tiempos finales, pero literalmente tiene que ver con el tiempo, el fin del gobierno del hombre. Cuando dice siglo se refiere a una era, la era del gobierno del hombre. La era, el tiempo en el que el hombre aún gobierna, eso va a acabar. Porque en el reino milenial va a ser Yeshua quien va a reinar. Entonces el reino va a cambiar. A eso se refiere cuando dice la escritura el fin del siglo. No, porque muchas veces podremos entender al principio, ¿no? Que pensábamos, bueno, es que el siglo tiene 100 años. ¿Y de cuál siglo estará hablando? No es en ese sentido. Habla de una era del hombre. ¿Ok? Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchas veces hay muchas personas que viven con la fiel idea de que no van a vivir la tribulación. El asunto es que en la cronología de los tiempos, de acuerdo a la descripción que hace Yeshua del fin de los tiempos, sí vamos a vivir. De hecho, es una advertencia que está haciendo de forma literal el Señor. Los entregarán a tribulación. No le está hablando a gente ajena, le está hablando a los suyos. Los entregarán a tribulación y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Díganlo de otra forma, ¿por causa de qué? Por causa de sus atributos, por causa de su enseñanza. Va a haber gente que no la reciba. No la va a querer recibir. Pues, la enseñanza que tú estás transmitiendo de Él. Es decir, su enseñanza de Él. Es decir, mucha gente todavía va a seguir diciendo, bueno, para mí es así. Para mí es esto. Y así se va a quedar. Y encima de todo, te van a rechazar, te van a aborrecer. Porque ahora es la verdad. No puede ser de forma diferente. No va a poder ser nunca que si hablas la verdad, vas a tener los aplausos de todos, de miles, de cientos. No hay que engañarse, ¿eh? No es así. Cuidado, Él mismo lo dijo, el Señor mismo lo dijo. Cuidado, hay de aquellos que todos le aplaudan, que todos a todo el mundo le agraden. Claro. ¿Por qué? Porque habrás declinado por darles gusto a las masas. Es obvio. Por eso hoy veíamos, ¿no? Estábamos, ¿cuándo fue que antier veíamos una iglesia llena, ¿no? Ya en Cuernavaca, ¿no? Llena, pero de gente, una iglesia católica, no, o sea, no, terrible, o sea, un montón de gente. Pues no se escucharon los puertazos de... Aquí también. Sí, es que están celebrando, ¿no? Su fiesta. No, aquí es Isidro. No, ¿sí? ¿San Isidro o Es qué? San Isidro Labrador. Bueno, aquí hay un santo que celebran también en Toluca. Es que los amigos que nos escuchan de lejos. Allá en Cuernavaca estaban celebrando al Arcángel Miguel, ¿no?
algo así. Yo no sé, pero sí hay muchas celebraciones y que, como dices, coincide ¿Cómo en nos ocasiones con usurparon las, finalmente, no? sí, En confusión. coinciden con estas ocasiones en que nosotros también procuramos celebrar las fiestas que estableció el Señor como eternas. Así es, el hecho de ser creyentes no nos va a librar entonces de la tribulación, de los últimos tiempos. Yeshua está advirtiendo que el que persevere hasta el fin será salvo. Y por otro lado, el apóstol Pablo refiere los acontecimientos de la venida del Mesías y la final trompeta. Confirma que sí pasaremos por la gran tribulación. Acompáñenme a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Este es mío tuyo. Primera de Tesalonicenses. Es tuyo. 4. 4, ¿qué dijiste? Perdón? 4, versículo 13. A partir del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, perdón, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos primeros, si en caso de que viniera hoy el Señor, no. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Ellos son los que resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en el Mesías? ¿Cómo deberemos entender aquellos que son muertos en el Cristo, aquellos que son muertos en el Mesías? Los que fueron muertos por creer en Él, los que fueron... Literalmente, que fueron perseguidos y muertos por causa de su nombre. Así es, ellos son. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí viene lo que la El iglesia cristiana dice, El ¿no? supuesto arrebatamiento, ¿no? Así es. Sí, pero bueno, nosotros debemos entenderlo en ese sentido, en el sentido de que va a haber una transformación. Cuando habla de los cielos, los recibiremos en las nubes, tiene que ver con la transformación. Ya no es Pero finalmente carne y sí sangre. viene a ser no un arrebatamiento como se ha manejado, que desaparecemos, ¿no? Es que la transformación te hace desaparecer como cuerpo y sangre, pero simplemente fuiste transformado. ¿Sí me explico? Pero transformado acá. El asunto, o sea, en cuerpo y sangre. O sea, el cuerpo y sangre deja de... Lo que pasa es de que existir. ya vamos a tener un cuerpo glorificado. Exacto. ¿Pero en qué momento? Porque bueno, aquí dice dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con Cuando trompeta venga. del Señor, descenderá del cielo. Exactamente. O sea, ya va a estar aquí. Sí. Sí. Y los muertos en el Señor resucitarán primeramente, como dijimos. Okay. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, porque Él ya va a estar aquí. Claro. Y ya cuando Él esté aquí, la famosa, bueno, no famosa, sino lo que llamamos la tribulación, ya pasó. Ya pasó. Claro. Ya para ese entonces ya pasó la tribulación. Van a ser transformados los que sigan con vida después de la tribulación. Muchos en la tribulación van a ser muertos. Ok, verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿En qué capítulo estás ahora? Porque ya no supimos. Sí, del 24, me regreso, o sea, ya estamos en el 24. Te regresaste a dónde? Digo, Mateo, Sí, Mateo 25. Perdón, Mateo. Mateo 24, 24. 10. Ay, Ya no supimos. Muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes son los falsos profetas hoy en día? Pues todos los dicen que dicen ser pastores y que se mencionan profetas y apóstoles y demás. Nada más pastores. Hay muchos Moel ahora ya, ¿eh? Y hay Claro. muchos rabinos Hasta rabino. que se hacen rabinos el asunto es ese, el engaño, el tema del engaño. Hoy en día, para poder engañar a la gente, Satanás va a tener que ser muy hábil y va a tener que valerse de medios que están a su alcance, medios que están al alcance de todos también. La televisión es uno, ¿no? De tantos. Exactamente. Teléfono. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, será salvo. Es decir, en ese tiempo va a haber mucha prueba, mucha prueba, y las cosas van a estar muy difíciles. Pero va a haber mucha gente que quiera salvar su vida. El problema es que queriendo salvar su vida, va a perder su vida eterna. Va a salvar su vida aquí, en la tierra, Haciendo cosas que entregando a los hermanos, señalando a aquellos que enseñan la palabra de Dios, aún señalando a siendo, aquellos que guardan el día de reposo. Sí. Entonces, para entender en su contexto correcto la advertencia de Yeshua, en el sentido de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, debemos primero reconocer el concepto de la palabra griega para maldad, es decir, ¿cuál es? Anomos, que tiene que ver sin ley, o aquel que no tiene ley. Y en ese sentido debemos entender que la enseñanza de los falsos profetas llevará a la gente a vivir una fe sin la esencia de la Torah, que es, como premisa mayor, el amor al prójimo. El amor al prójimo es tan importante entenderlo, que no necesariamente todo el tiempo tiene que ver con hacer obras buenas para él, para tu prójimo, que lo vea, que a él le agraden. Muchas veces tu verdadero amor bíblico al prójimo va a implicar que incluso tengas que decirle y hablarle cosas que no le van a gustar, ¿eh? Ese es el verdadero amor, el amor de Dios, el amor que cuida, que preserva, que exhorta y que incluso puede llegar a doler, pero porque el propósito tiene que ver con la salvación de tu alma, no tu beneficio o tu contentamiento aquí en la tierra y en la carne. Es ahí donde entonces o sea, no tenemos es decir lo bonito. ni que se sienta bonito, no solamente decir, sino incluso hacer muchas cosas que consideremos nosotros, porque a lo mejor tu buen corazón, no necesariamente tiene que ver con el amor al prójimo. Ya lo estás entendiendo. O sea, está bien difícil, a veces poder separar las cosas. Porque muchas veces sin darnos cuenta, en los hechos que hacemos, en las cosas que hacemos, estamos seguros de que estamos llevando a cabo el amor al prójimo. Pero ¿cuál es el problema? De que lo que realmente estamos haciendo es nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios te dice que tú tendrías que haber hablado a esta persona en estos términos y haberle exhortado para que llevara a cabo esto, aquello, etcétera, no lo hiciste, guardaste silencio. Y pensaste que tu silencio, o que el hecho de que no se sintiera mal tu hermano, y evitar eso, pues fue por amor. Cuando en realidad es un mensaje de odio, porque va a quedar con eso. No le estás ayudando en nada. El verdadero amor al prójimo hace que aquel hermano que te ama te diga, te hable las cosas, sabiendo que a lo mejor en el momento no le vas a entender,
pero quizás posteriormente vas a decir, ¿cuánta razón tenía aquel hermano? ¿Cuánta razón tenía aquella persona? Si le hubiera hecho caso, pero ya no quedó en ti. Tú fuiste en buena atalaya. Su sangre ya no va a ser sobre ti. Entonces, esto no es tan simple como lo pudiéramos leer o escuchar. Como el amor al prójimo, así como que muy fácil, no. Hay mucha profundidad en cada mandamiento. Dime tú si te va a alcanzar la vida. No vamos a terminar. Hay mucha profundidad en cada palabra del Señor, en cada enseñanza del Señor. Y cada vez, cada Yom Teruah, créanme, no va a ser una enseñanza, un mensaje nuevo que compartir. Sí, cada vez lo vas a compartir nuevo. No vas a poder compartir lo mismo cada Yom Teruah, porque tu fe entonces no crece. Todo lo contrario. Estás en contacto con el Padre, pues te va a llevar aguas más profundas cada día. Y eso es lo que tienes que compartir. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, esa es la situación. La sustitución del amor de Dios por el concepto del amor del hombre. El peor error. Eso es lo que va a generar primordialmente la falta de amor. Que el amor verdadero, que el amor de Dios se enfríe. A fin de cuentas. Por eso Yeshua dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De modo que perseverar tiene que ver con no abandonar la enseñanza de Yeshua, a fin de permanecer con el entendimiento en los tiempos, conforme a la revelación que solo el Espíritu de Dios nos puede dar, pero siempre pensando, siendo conscientes de que el vínculo es Jesucristo. Si tú pretendes tener este conocimiento o revelación sin el vínculo de Yeshua, no te va a resultar. No te va a resultar. El vínculo es el Mesías, el Hijo de Dios, en todo absolutamente, todo lo que tenga que ver con tu fe. Si no es el vínculo de Yeshua y su enseñanza, su doctrina, el cimiento está flojo, se te va a caer la casa, se te va a caer todo. Tu fe se va a derrumbar en cualquier momento, así de fácil. Pero cuando tu fe está cimentada, eres fuerte en Él, no en tus propias fuerzas. Verso 14. Y será predicado este evangelio, fíjate, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Okay? La escritura, cuando se habla del fin, lo comentábamos, tiene que ver con el fin del siglo, a eso se refiere. Ese es el momento en que ya el gobierno del hombre tendrá su fin. Ya no habrá naciones en donde haya constituciones de gobiernos en contra de la Torah. ¿Perdón? De hombres. Exactamente, en contra de la Torah. Va a reinar el Mesías. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate, estamos hablando de la abominación desoladora. Sí. Esa abominación desoladora, ¿en qué punto va a ser? Si el Señor es la tribulación, es antes de que el Señor ya esté aquí gobernando. Sí. O sea, los tiempos del fin. Porque estábamos leyendo que va a ser antes de que el Señor venga. Claro. Entonces este punto La tribulación. Este punto ahorita ya estamos hablando nuevamente antes de que Él llegue. Sí, está dando las señales del fin. Esta es una señal, esta es otra señal, la abominación desoladora es otra señal. ¿Sí? Está dando señales antes del fin. Antes de que, como señales del fin, pero para que finalmente el Señor regrese. Ahora bien, como señal del fin,
¿qué debemos entender como la abominación desoladora? ¿Cómo la entendemos? O sea, que va a ser una persecución, va a ser me podría llamar un sufrimiento indescriptible, o como lo puedo. O sea, que nada nos va a consolar, que todo está. Ok. Por la desoladora. Pero está hablando de una abominación, algo asqueroso para Dios, algo terrible, algo que se va a ver, algo que se va a dar. El lugar santo, porque dice en el lugar santo, tendrá que saber esta abominación. El lugar santo específicamente es el lugar del monte del templo, ¿están de acuerdo? Que se encuentra en Jerusalén, ¿ok? Israel, que hoy se encuentra La cúpula. la mezquita, exactamente, la mezquita de Omar, el domo de la roca, ¿no? Que le llaman. Ese es el lugar del lugar santo. Del lugar santo. Ahora, ¿cómo es que dice Yeshua que cuando veamos en el lugar santo, o sea, en ese lugar, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? O sea, es una abominación que el Señor aborrece porque en su lugar santo hay algo que no debe de estar. Exactamente, acabas de dar con el clavo, Manu. Bien, en el lugar santo va a haber algo que no debería estar. Es más, esta profecía se va a cumplir en dos tiempos. Uno ya fue cumplido en el tiempo De los de... macabeos. Ajá, ¿sí recuerdan ustedes? Que, Pues sacrificaron la cerda. Ahí una cerda. miren, la palabra abominadora, perdón, abominación, La abominación. la palabra abominación en el griego tiene que ver con la palabra delumma, que significa literalmente idolatría. O sea, vamos para poder entender qué es lo que vamos a ver en estos tiempos del fin. En el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Antíoco Epífanes, lo que sucedió fue que hubo algo terrible ahí en el templo, ¿sí? Sacrificaron un animal impuro en el altar, en fin, de acuerdo a la historia hubo cosas terribles, con todo el propósito de profanar el templo, y sucedió tal cual. Pero el asunto es, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en estos tiempos del fin próximos? ¿Sí? Porque para el tiempo de lo que sucedió con Antíoco Epífanes, todavía no estaba Yeshua. Entonces Yeshua está profetizando los tiempos del fin de la que habló el profeta Daniel. Entonces Daniel expresó una profecía que se cumpliría en dos tiempos. Uno en el tiempo de los griegos y otro en el tiempo del fin. Que esa abominación es lo que repudia. Perdón por la interrupción. Sí, no, está bien. La primera fue que se haya sacrificado un animal impuro, y la segunda, que ahora esté la cúpula dorada. Ok, la primera sí. La primera ocasión, ahí está, la abominación. Es abominación que tiene que ver con un sacrificio. Y lo terrible es que puede haber una analogía ahí, con relación al segundo tiempo de cumplimiento de esta profecía. ¿Ok? Este segundo cumplimiento de esta profecía debe tener lugar justo en ese mismo lugar, de acuerdo a las palabras de Yeshua. De modo que una de las hipótesis que tiene que ver con esta construcción muy próxima ya del tercer templo. El asunto es que el templo de Jerusalén tiene que ser construido en ese lugar. En el lugar santo. ¿Para qué? Para que cumpla su propósito. Ese es el asunto, ¿no? Ok.
el punto es que ese tercer templo, de acuerdo a la profecía de Ezequiel, a partir del capítulo 40 al 48, Ezequiel está profetizando acerca de un tercer templo. Pero este tercer templo es el templo celestial, es el tabernáculo celestial. Está hablando ya el profeta en términos de la era, del reinado del Mesías. Que ahí va a estar el templo. O sea, por supuesto, ya es el tiempo en que Yeshua está reinando, el tiempo de reinado. Pero este tercer templo, si es construido en ese momento, antes de que venga Yeshua, entonces hay algo que está faltando, hay algo que no checa. Y si en un momento dado se construyera este tercer templo, ¿cuál podría ser como una hipótesis? Y a final de cuentas aquí simplemente podemos tratar de hablar de hipótesis, porque son cosas que no fueron reveladas, no nos fueron reveladas, simplemente como chispas de avisos por parte del Mesías. Va a haber una abominación desoladora. Ya entendimos que la abominación, el concepto de la abominación en el griego es idolatría. ¿Ok? Entonces si ya entendimos que tiene que ver con la idolatría, y dice, y habla de este lugar, en el lugar santo, está hablando el Señor literalmente de que en el lugar del monte, en el monte de Jerusalén, va a haber idolatría. Y va a ser constituida como abominación, como algo asqueroso para Dios. Si Jesucristo fue entregado por el Padre para perdón de pecados de todo el mundo como expiación, y a partir de la destrucción del templo se acabaron los sacrificios, y de acuerdo a la carta de los Hebreos, el autor describe el sacrificio de Yeshua como el único sacrificio perfecto que permanece para siempre, que cubre de pecado a su pueblo, porque solamente los machos cabríos y los toros que eran sacrificados simplemente cubrían por un tiempo, pero nunca llegaron a su cumplimiento perfecto. Pero el sacrificio de Yeshua sí. El sacrificio de Yeshua no solamente cubrió, sino quitó el pecado. Kippur, Yom Kippur es cubrir, y en el caso de los machos cabríos simplemente cubrió por un tiempo. Y al rato tenían que volver a hacer sacrificios otra vez. ¿Por qué? Porque no era perfecto. Pero a partir de que Yeshua fue sacrificado para expiación de pecados del mundo, en ese momento se cumple el propósito del corazón de Dios acerca del perdón que permanece para siempre en todos aquellos que creen en Él. Entonces, este tema de la abominación desoladora pudiera ser que en un momento dado, ¿qué es lo que busca el pueblo judío hoy en día? En un tercer templo que ellos construyan antes de la venida de Yeshua. Primera, lo más importante es que ellos no tienen la revelación del Hijo de Dios. Ellos no recibieron el sacrificio de Yeshua para expiación de pecados. Entonces ellos van a continuar con los sacrificios, van a restablecer el sistema sacrificial, En cuanto quieran. nulificando ellos, ignorando totalmente el sacrificio del Hijo. Eso bien pudiera ser algo abominable para Dios. Sí, porque ya fue entregado su hijo. Algo abominable para Dios. Terrible, asqueroso. De hecho, vimos el museo del templo, que ellos dicen, el museo es el museo del Instituto del Templo, donde ellos ya tienen el arca,
de la alianza con los serafines, ya tienen la menorá, que es la que está afuera, la de oro, que ellos son los que dicen que eso es lo que van a poner en el templo. Y pasan en una película imágenes de cómo va a ser el templo, y es así como un templo así súper, de estos tiempos de que las puertas se abren eléctricamente, y o sea, no es yo me imaginaba que querían hacer un templo como el que construyó Salomón y que se reconstruyó. No, es un templo así de la más alta tecnología que hay hasta el momento. Y esas son las imágenes que pasan de cómo ellos creen que van a hacer cómo van a hacer el templo, y ya tienen los trajes de los sacerdotes. Y yo no había pensado esa, pero decía, ay, qué padre, ya va a estar. Pero ¿qué van a querer hacer? Claro, Pero ¿qué van a querer hacer? Pues, ¿cuál es el propósito? Por eso quieren su templo, ¿no? Imagínate. Pero no es un mandato del Señor, el ¿Qué? tercer templo. Él lo destruyó. Él Yeshua destruyó el templo, pero dice que va a bajar del cielo la nueva Jerusalén. El tercer templo tiene que ver con algo celestial, con algo que no puede darse antes de que regrese Yeshua. No puede ser así. No, porque finalmente, está actualmente el domo, el templo del domo, la cúpula del domo. Para quitarla, pues es una guerra. Sí. Con el Islam, ¿no? Para poderlos quitar y decir, bueno, ya estamos libres, ya los quitamos, ya ponemos el templo. No, o sea, va a ser Sí, va a estar ¿no? difícil. Sí. Pero bueno, el asunto es ese. Lo que sí nos puede quedar muy claro es que va a ser algo terrible. Algo va a ser terrible y asqueroso para Dios, porque cuando dice abominado, es una abominación, es algo asqueroso para Dios. Es que fíjate que, bueno, hemos aprendido que esta abominación desoladora también podría ser, ¿verdad? Roma, poniendo ahí su idolatría. Pero esto que estás diciendo acerca de los sacrificios se me hace más lógico. ¿Por qué? Porque quieren a fuerza sustituir y componer. Porque ya está quitado, pues, Claro. por Dios. Claro. Porque finalmente fue voluntad del Señor quitarlo, Porque- desaparecer el templo. Ajá. Y porque finalmente los que pusieron la abominación desoladora anterior fueron el imperio griego, Así es. fueron los griegos. Entonces, bueno, por esa parte podría ser también lo del judaísmo, pues ahí institucionar sus sacrificios. Eso sería terrible, 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 porque Sí. imagínate que para Dios lo que representaría eso. Sí, pues que ya no debe de A ser. ver, El sacrificio de Yeshua fue en vano, ¿no? Imagínate, Sí. qué terrible. Imagínate. Entonces, pero bueno, todo apunta a que los tiempos están cerca. Y los atalayas tienen mucho trabajo. Entonces, verso 16, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Mesías, o mirad allá está, no lo creas. Porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales. Esto está terrible porque verdaderamente va a volver a suceder. Va a haber gente que comienza a hacer cosas impresionantes. Va a haber señales y prodigios. Imagínate que estén diciendo que son los apóstoles de Jesucristo haciendo señales y prodigios. Pues mucha gente va a ser engañada. Fácil. Que estén resucitando gente. Que otra vez, como el paño de Pablo, esté sanando personas. Realmente, muchos van a ser engañados. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas
y harán grandes señales y prodigios de tal manera que os engañarán, si fuera posible, aún ¿a quién? Los escogidos. Haces de que no hay garantía. Muchos profetas se levantarán en el fin. La palabra hebrea para profecía es la palabra nebuá, que significa predicción oral o escrita. En ese sentido, hablar profecía tiene que ver con el acontecimiento por el que Dios dio del espíritu de Moisés a los 70 ancianos que le ayudarían a Moisés con las tareas en el pueblo. Es un acontecimiento impresionante. Por eso nos queda más claro cada día que toda revelación solamente puede venir del Señor. No es del propio conocimiento del hombre. Números 11, del 24 al 30. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Te das cuenta cómo es que Dios pone el espíritu de profecía en alguien? La capacidad de hablar la palabra de Dios. Verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Fíjate, a pesar de que no estaban con aquellos 70, con ellos también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Moisés, Señor mío, Moisés, impídelos. Es decir, alguien que de repente comienza a hablar la palabra de Dios y comienza a hacer, inicia un propio ministerio, un ministerio X. Y alguien dice: no, que se callen, que no hablen, son rebeldes. ¿No es Moisés? Nomás Moisés. Lo mismo pasa hoy en día. Lo mismo pasa hoy en día. Alguien se levanta para hablar y enseñar la palabra de Dios, y hay muchas inconformidades. Hay mucha gente que dice: no escuches. Es más, hasta dicen, habla en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo mismo, la misma actitud. Pero fíjate la respuesta de Moisés. Y Moisés volvió al campamento, dice verso 29, y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Por favor, Moisés tenía clarísimo cuál era el propósito, que todo mundo entendiera. Hace falta bocas, hace falta espíritu de entrega para la palabra de Dios, pasión para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo vas a estar queriendo callar a alguien? Por Dios, eso es absurdo, eso es lo más tonto. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Entonces, esto es importantísimo entenderlo, porque tiene que ver precisamente con esta situación de los falsos profetas, aquellos que, no teniendo ese espíritu de Dios, van a comenzar a hablar y a transmitir. Que son estos. Y mucha gente va a ser engañada precisamente pensando que tienen ese espíritu, el espíritu de profecía. De manera que el que muchos falsos profetas se levanten para engañar a muchos tiene que ver con la distorsión de la palabra de Dios. Ya que el espíritu que moverá a esas personas será el espíritu, pero no el espíritu ni de Moisés ni de Dios, sino un espíritu maligno. Las características de los falsos mesías y de los falsos profetas será que harán grandes señales y prodigios
que lograrán engañar incluso a los escogidos. Para que logre engañar a los escogidos es porque verdaderamente van a hacer cosas tremendas, muy sorprendentes. La palabra griega para señales es la palabra semeion, que significa algo sobrenatural. Es decir, no van a ser chantajes, no van a ser engaños, van a ser cosas sobrenaturales, tal cual. Entonces, hoy sabemos que hay muchos que engañan, que son chantajes, que son gente, trucos, ¿sí? Pero en esos tiempos, en esas ocasiones, van a ser cosas verdaderamente como el Señor la describió como señales, es decir, señales y prodigios en el sentido de algo espiritual, realmente sobrenatural. Y por esa razón serán engañados. Dice verso 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no tendrá su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ya te diste cuenta, Maru? ¿En qué momento? Después de todo esto, de todo aquel engaño, de toda aquella tribulación, etc. Son estas señales específicas que determinan la llegada del Señor. Por eso mucha especulación con relación a los eclipses. Sí. Ajá. Por eso. ¿Por qué? Porque en base a estos versículos, mucha gente teme o piensa que pudiera ser el tiempo de la venida del Mesías. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto está muy relacionado, este versículo 34 está muy relacionado con el tema de las generaciones, la generación, pero en el término de tiempo, es decir, de tiempo de personas. Por ejemplo, antes, ¿recuerdan ustedes lo que sucedió con Génesis 6? En Génesis es acerca de esta mutación que hubo por la mezcla que hubo entre los seres celestiales con mujeres, y que el producto fue que hubo gigantes, hubo una alteración genética, de tal suerte que hablando de genes, hablando de generación, hay dos conceptos ahí que hay que diferenciar. En Génesis hablamos de dos conceptos diferentes. Uno tiene que ver con la generación, que tiene que ver con un periodo de tiempo, y otro tiene que ver con el tiempo de personas específicamente. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que va a haber una transformación de las personas, de acuerdo a la enseñanza de Pablo. Entonces, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero entonces, ¿ahí de qué generación está hablando? ¿De las dos? De las personas, la generación de los hombres. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este tema, este versículo 36, en ocasiones se interpreta
se ha interpretado en el aspecto de los astros con relación a la luna y en relación a Yom Teruah, porque cuando se celebra Yom Teruah tiene que ver pues, con lo mismo que el evento que vemos cada principio de mes, Rosh Chodesh, el principio de mes. Y entonces dices, bueno, la luna nueva, ¿sí? Es la luna nueva, pero la luna nueva no se ve. Es lo que se le conoce como la luna oculta. ¿Han escuchado ustedes ese término? Hay un término en ese tema que se le llama como la luna oculta. Pero este tiempo en el que no se ve la luna, porque precisamente está alineada con el sol y la tierra, no se ve la luna. Las noches son pero oscuras, no se ve absolutamente nada. Y depende de dónde estemos, si estamos en Oriente o si estamos en Occidente, este tiempo puede durar de 1 día y medio hasta 3.5 días. No es solamente un término de 24 horas. O sea, dura ese tiempo. Ese es un tiempo en el que no se alcanza a ver la luna. En la antigüedad, para que el Sanedrín declarara Yom Teruah o Rosh Chodesh, tenía que enviar a jinetes a un lugar para que alcanzaran a ver dos testigos, le llaman los dos testigos, para alcanzar a ver la uña de la luna, cuando apenas afilaba. En ese momento venían con los caballos y avisaban al Sanedrín Sacerdote. y al sumo sacerdote y tocaban el shofar y se declaraba Yom Teruah. Hubo una época en aquel entonces en que estas señales se difundían en todas las aldeas lejanas a través de una lumbrera. En los montes, en los montes más altos se encendía una lumbrera. Entonces las otras comunidades de lejos ya alcanzaban a ver y declaraban Yom Teruah. Pero esto comenzó a ser un problema cuando, según esto ya comenzó a ser un problema cuando en el norte de Israel los samaritanos, con todo el propósito de engañar al pueblo judío, según esto, dice, encendían las lumbreras antes. Hoy en día hay una enemistad ahí entre los samaritanos y el pueblo judío. Todavía persiste. Y bueno, se dice eso, ¿no? Se dice que entonces a partir de entonces comenzaron a cambiar esto. Pero bueno, es interesante el tema. Entonces esto muchas veces se piensa de esa manera. Dice, pero el día y la hora nadie sabe el día en que va a venir, porque se piensa que va a ser en un tiempo específico de estos, en que no se ve la luna, ni aun los ángeles ni los cielos, sino solo mi Padre. Obviamente tiene aspectos más, ¿qué? Sí, más profundos. Dice versículo 37. Estamos dando solamente una repasada. No estamos profundizando todo y no es la idea. Simplemente el tema de Yom Teruah, las señales del tiempo, en fin. Pero estos capítulos son para cuando menos 2 o 3 sesiones de cada capítulo, el 24 y el 25. Versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, la gente escuchó el Evangelio, escuchó el sonido del shofar y no hicieron nada. La gente continuó con su vida normal, sin cambiar. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, pues, una vez más, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta parte es donde se basan en decir que va a ser el arrebatamiento, Ah, ok, sí, ¿no? es esa parte también. Que finalmente va a ser o no va a ser. Si aquí está diciendo que se va a ir uno y se va a quedar el otro, Claro, claro, porque de lo contrario podríamos pensar que la gente está considerando o contemplando la posibilidad de que va a ser llevadas por familias completas, cuando realmente sabemos que en todas las familias no siempre es la misma situación en todos, ya sea en el esposo, la esposa, los hijos, etcétera. pero si va a haber un arrebatamiento entonces. Si lo quieres contemplar como arrebatamiento, tendría que ser como el hecho de el momento en que el Señor manda a sus ángeles por los suyos. O sea, ese es, si se quiere ver de esa manera. Sí. ¿Sí? Pero el asunto es que el arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento es para vivir en el cielo. Y ese es el error, es ahí donde está el error. El Señor manda a sus ángeles por su pueblo escogido y lo lleva ¿A dónde? la Nueva Jerusalén. Claro. O sea, no dice la Escritura que los va a llevar al cielo. Si está viniendo el Señor, ¿Para qué nos vamos a regresar? Ya nos si está vamos a quedar viniendo el aquí. Señor, exactamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, Vamos a estar aquí. el error de la doctrina del arrebatamiento pues tiene que ver con eso, ¿no? Que, primera, que no van a sufrir la tribulación, y segunda, pues que van al cielo. Y no, si vamos a estar en tribulación porque no vamos a ir al cielo. El Señor es el que viene. Así es, así es. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros sabed, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Una vez más, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Y cuál es ese alimento? La palabra. El Evangelio, el mensaje del Evangelio. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, y le halle haciendo así. ¿Cómo entiendes tú que quisieras tú, para ser bienaventurado, que te encuentre haciendo qué? Pues estudiando su palabra. Aplicando su palabra, practicando su palabra. Llevando a cabo, Sus mandamientos. llevando a cabo sus mandamientos. Y también Practicando sus también mandamientos. enseñando. Si eres Enseñando padre de también. familia, transmitiéndole a tus hijos, enseñándole a tu esposa, enseñándole a tus hijos, es fundamental. Tú no le vas a poder transmitir algo que no puedas, que no tengas, que no hayas adquirido a tu familia. Es fundamental que como varón aprendas el Evangelio. El Evangelio conforme quiso Jesucristo que tú lo tuvieras en tu corazón y en tu mente. Porque eso es lo que va a hacer que tu alma sea restaurada, que sea convertida. Y en consecuencia, por supuesto que el Señor te va a encontrar haciendo como un buen siervo y fiel, administrando, entregando el alimento a tiempo a tu casa. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente.
y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto está impresionante. Una vez más, tiene que ver con el atalaya, con el tema del atalaya. ¿Se dan cuenta que es fundamental? O sea, el Evangelio, las palabras de Yeshua, las centra precisamente en la enseñanza de la palabra de Dios. En eso precisamente. En ser incluso receptores, buenos receptores, habiendo escuchado el mensaje. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. A ver, ¿quiénes entonces son estas vírgenes? Las que estuvieron estudiando la Torá, practicando sus mandamientos. ¿Ok? Que la Torá es lámpara a sus pies, y estuvieron atentas, practicando aún el sonido del shofar, pregunto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. El tema de las lámparas es importantísimo y es fundamental. Es fundamental. Efectivamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es precisamente lo que deberías de tener como tu lumbrera, como tu lámpara, como una virgen sensata, ¿verdad? ¿Y qué es lo que permite que esta lámpara esté encendida? Estamos hablando de aquel tiempo. La analogía, ¿cuál sería? De aquel tiempo, ¿cuál? De la antigüedad. Ajá. ¿Cómo es Pues, que se encendía la lámpara? Con el aceite. Con aceite. Así es. Lucas 12, 35 y 36. Están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Ahora bien, dice, salieron a recibir al esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Sigue con el tema de los que unos estaban haciendo una cosa en el campo, uno se quedó y otro fue recogido. Es lo mismo, es el mismo tema. O sea, el Señor no ha dejado de hablar del mismo tema. Está hablando de este momento, el momento en que vendrá Él y se llevará a unos y dejará a otros. Esas son las 10 vírgenes, que 5 y 5. ¿Ok? Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron consigo. ¿Qué representa entonces el aceite? Entonces estamos viendo que no nada más tiene que ver con la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios es lumbrera, sí, pero ahí está la lámpara. Pero ¿cómo enciende? Con ese aceite. ¿Y cómo lo adquieres? Practicando los mandamientos de la Torah. Ok. Muy bien. Vamos a Éxodo. Acompáñame a eso. Éxodo, para ver la base en la cual Yeshua se sustentó para hablar de esta parábola. Recuerden que Yeshua no hablaba fuera de la Torah. ¿Éxodo qué? Éxodo 27.
20 y 21 dice, y mandarás, es un mandamiento acerca de las lámparas, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que están delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí nace el aspecto didáctico, todo el aspecto sacrificial, todo el aspecto del tabernáculo siempre es una enseñanza didáctica respecto de la enseñanza en la práctica que dio Yeshua. Siempre se basó en la Torá para poder entonces dar la interpretación correcta de cómo debemos entonces nosotros entender la Torá. Ahora vamos a Éxodo 30, por favor, más adelantito. Éxodo 30, versículos 22 y 23. Dice, habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de cesia 500, de casia 500, según su ciclo, del santuario y del aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. A ver, aquí el contexto del aceite ya asciende a un tema, a un aspecto espiritual. Dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa, con todos sus utensilios, el candelero, con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así las consagrarás, y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Esto es una prohibición literal para hacer una copia de este aceite para O sea, que usarlo. no puede haber aceite pirata. Exactamente. Entonces, esta es la base de la Torah en la que habla Yeshua. ¿Por qué habló del aceite y de las lámparas? ¿Por qué habló de estas que no tenían aceite? De estas insensatas que no tenían aceite. Pero eran 10 vírgenes. Es decir, hay pueblo. Las 10 vírgenes son el pueblo. Es como una totalidad. El pueblo de Dios, de manera general. ¿Sí? El tema de las 10 tribus es un error y te voy a decir por qué. Porque entonces estás encajonando solamente A las 10 tribus. Claro, ¿y qué pasó con Judá? En caso de que se tome esas 10 vírgenes como las 10 tribus. Ya. ¿Sí me explico? O sea, es una totalidad que implica a todo el pueblo de Dios, no importa quién sea. Hoy en la dispersión está descendiente del linaje de Judá, que está totalmente en el mundial, Sí, totalmente. pero que en un momento dado, después de haber recorrido el mundo, están regresando al Padre, pero a través del cristianismo, y te sorprendes. O incluso el catolicismo. Es sorprendente. Pero bueno, Dios sabe sus misterios. Entonces, no hay excepción. Es las 10 vírgenes, como analogía, simplemente implica una totalidad en referencia al pueblo, a todo el pueblo de Dios. Entonces, siendo pueblo de Dios, va a haber a pesar de ser pueblo,
Va a haber algunos que van a ser insensatos y otros que van a ser sensatos. Los que van a tener su lámpara y los aceite para su lámpara y los que no. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Es decir, todavía no se escuchaba el shofar celestial y dijeron, pues quién sabe cuándo venga. Y ya, se despreocuparon por conseguir el aceite. Este aceite tiene que ver con el Espíritu de Dios en las personas. Lo que hace rato comentábamos acerca de la conversión. El tema de la conversión que hace Yeshua a través del Espíritu Santo y fuego. Todo este tema de espiritual está relacionado con esta analogía del aceite. Porque el aceite es lo que hace arder la llama. La menorá era encendida con aceite consagrado, y este era un aceite de oliva virgen y tratado especial, consagrado. Pero si no había aceite, no se encendía la lámpara. Entonces, si tú eres lámpara, si tú tienes luz, por cuanto tienes la palabra de Dios, entonces tienes que suministrar esa lámpara con ese aceite, exactamente. Ok, ahí está la palabra de Dios, ya la conoces, sí, ahora ten la revelación, ruega, pide al Señor que te dé la revelación, su entendimiento, ese es el aceite. La revelación que te puede dar el Señor para poder profundizar en su palabra. Y entonces poder entender realmente de qué estaba hablando Yeshua. Dice, y malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Imagínense que en ese momento ya estaban tocando el shofar. Y eso es Yom Teruah. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10, y arreglaron sus lámparas. ¿Ya te diste cuenta? Las 10 arreglaron sus lámparas. Entonces no es lo mismo. Una cosa es la lámpara y otra cosa es el aceite. Arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Esa unción que solamente estaba destinada para los sacerdotes y para las cosas santas del tabernáculo, no podía ser colocada en cualquier otra persona. Había una prohibición especial. Pero a partir de que ya no hay templo en Jerusalén y que ya no hay nada de estos elementos, ni el aceite consagrado, ni la menorá, ni el servicio sacerdote levítico, entonces aplican las palabras del apóstol Pablo. ¿En qué sentido? En que el Señor nos está haciendo sacerdotes. ¿Recuerdan? Pedro, fue Pedro. Y Pedro, ¿de quién estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Pedro está haciendo una referencia al especial tesoro del que habló el Señor en Éxodo capítulo 19, justo antes de entregar los mandamientos. Le dijo a Moisés, desciende y diles que si cumplen mis mandamientos serán mi especial tesoro. Y serán sacerdotes, una generación de sacerdotes. Acompáñenme rápidamente, o si lo quieres leer, es Éxodo 19. Éxodo 19. Ajá, ¿19 qué? Creo que es 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Continúa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hasta ahí. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién le está hablando? ¿Nada más a los levitas? No, al pueblo. A todo el pueblo. Entonces, Estaba
Israel completo, Claro. hasta Ahí los estaban. extranjeros frente al Sinaí. Exactamente, Los colados. exactamente. Entonces, esta prohibición que existía en el momento, para cualquier persona, aplica a aquella persona, obviamente, que no cree en el Señor, a los incrédulos. Pero por cuanto tú crees en el Señor, te está constituyendo sacerdote y especial tesoro, su especial tesoro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de, una vez más, entregarte lo que les entregó a estos en Sinaí, que La ley. la ley, pero en tu mente y en tu corazón conforme al nuevo pacto. Cuando esto Y ahora sucede, revelada ya en tu espíritu, exactamente, que es el aceite. exacto. Y acabamos de ver cómo es que dice, bienaventurados todos aquellos a los que el Señor, su Señor os encuentre Haciendo esto. haciendo esto. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata el tema de las vírgenes sensatas. Y lo contrario, aquellas que no se preocuparon por escuchar y en consecuencia hacer, simple y sencillamente, Y sí tenían la lámpara, Ah, no, sí claro. tenían la palabra, O sea, pero sí no está- sí tenían la tenía palabra Biblia. revelada. claro, no, sí la conocían. Sí, Ajá, por eso sí la sí, tenía. pero no la tenían revelada. O sea, pero no había aceitito. Ujú. Entonces es importantísimo entender que si hay cosas de la Biblia que no comprendemos todavía, rogarle al Señor que nos la entregue, rogarle que nos la revele, porque ese es el aceite. Ese es el aceite que, o sea, la palabra, No es leer la por palabra leer, como, ¿no? claro, la palabra como tal no es luz si no la entiendes. Y no es luz si no la enseñas de tal forma que la entiendas como lo estás entendiendo ahorita. Pero sí es luz cuando lleva ese aceite. ¿Por qué? Porque ese aceite solamente viene de Él. Es la revelación, su espíritu. Y las insensatas dijeron a los imprudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagaron. Otra forma de entenderlo en el tema cristianismo pudiera ser de esta manera. Danos de tu unción, dame de tu unción. Exacto. Sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eso es Y nunca la imposible. quisiste practicar, ¿no? O nunca la pediste. Exactamente. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Claro, claro, ¿por qué? Porque no hay absolutamente nadie que convierta a nadie. No hay absolutamente nadie que le entregue la revelación del nuevo pacto a un gentil que no sea por el Espíritu de Dios. No es obra personal, no es de No, nadie no es obra absolutamente. ¿Sí? Entonces, las prudentes dijeron a las insensatas esto y significa que se prepararon cuando aún estaban a tiempo y como consecuencia no siguieron el consejo del rey. Es decir, debieron haberse preparado al momento que escucharon el Evangelio. Debieron haber puesto atención en este sentido. Las vírgenes prudentes se refirieron al aceite que venden, mientras que las vírgenes prudentes hablaron ahora sí que prudentemente y se referían que aquellas que aún contaban con el testimonio de Yeshua y los mandamientos, y que los adquirieron en referencia a la obediencia y a la fidelidad. Y esto como consecuencia les trajo la unción, la unción de la que leímos en Éxodo, la cual es imposible de transmitir a otra persona. Tú no puedes transmitir tu unción. Tú puedes compartir lo que el Señor te permite aprender, conocer de su palabra, pero la unción no la transmite. Es intransferible. Intransferible, es personal. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Justo lo que sucedió en el diluvio. Nadie escuchó y dice la escritura que Dios mismo cerró la puerta detrás de Noé.
Después vieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo? ¿Por qué? Si teníamos la lámpara. Pero si tenemos la lámpara, no os conozco. No había aceite. A quienes no hayan tenido aceite, a quienes no hayan manifestado los frutos de sus atributos y sus enseñanzas. Por eso no los conoció. Velad, pues, una vez más, velad, centinelas, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya llevamos 1:30 y ya los veo bien cansados. Me voy a compadecer de ustedes y vamos a terminar con el estudio. Ya Maru ¿Qué ya cara se jaló de tenemos? los pelos. No, me empezó a doler la cabeza de esta parte. Entonces me dijo ¿quién fue el que me dijo? Rogelio. Me dijo, pues a veces un doctor. ¿Te cuentas de esto? Ok. Bueno, pues vamos a concluir con el estudio. Vamos a pedirle a Maru, por favor, que haga una oración para concluir este tiempo, este Shabbat, este reposo, para pedirle al Señor que nos permita tener gozo en nuestro corazón, mucha gratitud por lo que nos ha dado, por tanta bendición que hemos recibido en este Yom Teruah, que nos permita en un momento dado recibir las próximas fiestas, viene Yom Kippur, Sukkot, que nos permita estar aptos. Padre bendito, en esta tarde, Señor, por tu gran amor y misericordia nos has permitido estar aquí delante de ti, practicando, tratando de seguir, poniendo ese aceite, Señor, para estas lámparas que somos, que queremos ser como esas vírgenes prudentes, Señor, a tu venida. Donde eso que clamamos a ti, Señor, todo lo que clamamos a ti por ese aceite que tú nos das, sea para esa lámpara, para que a tu venida podamos verte con alegría y saber ese momento en el que tú llegas a nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Padre, y te pido por esos atalayas que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, para que sean y den las instrucciones, Señor, como el sonido de trompeta. Señor, tú muestras su vida y manifiéstate en todos esos atalayas que están guiando a tus ovejas al redil. Señor, tú trabajas con todos y cada uno de nosotros para cumplir ese propósito específico y eterno que tienes destinado para nosotros. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre te veamos a ti, Señor, y que este oído y estos ojos sean abiertos por ti, para que entendamos ese gran misterio y esta grande palabra que tú dejaste para nosotros, que es tu bendita Torah, Señor. Permite que sea entendida, que la asimilemos en nuestra mente y en nuestro corazón, momento a momento y día a día que estamos en esta tierra, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, por este estudio, Señor, que nos has permitido tener, aprender un poco más cada día. Gracias te doy por la familia Rendón. Gracias te doy, Señor, por todas las familias que estamos aquí reunidas
través de esos medios que tú has permitido y que tú estás bajo el control de esta ciencia, Señor, que es por medio del Internet. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos. Gracias te doy por mi familia, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas, Padre, para que seamos realmente lámparas encendidas en todo momento, Señor, con ese aceite que tú nos das. Gracias te damos, Padre bendito, en el bello nombre de tu bello Hijo, Yeshua. Amén. Amén. Señor. Amén.